Hoy es el día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros, en que hemos de venir a aprender una experiencia más sobre aquellos hechos que acaecieron al pueblo hebreo caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Hemos visto cómo la palabra del Señor viene a enseñarnos, viene a instruirnos, a redarguirnos, a corregirnos para cada uno de los pasos que nosotros hemos de dar en nuestra vida. Esta experiencia, este peregrinaje viene también a hacer un diagnóstico de lo que usualmente sucede en nuestros corazones cuando enfrentamos crisis o un caminar en el cual nos desesperamos y queremos que nuestras necesidades sean suplidas y la manera en cómo muchas veces nosotros actuamos. Así que hemos hablado cómo la palabra del Señor es un espejo por medio del cual nosotros podemos ver todas aquellas imperfecciones y venir y traerlas al Señor para que éstas sean corregidas. Éxodo 18 es un pasaje muy importante, ya que Moisés está dedicando tiempo a enseñar al pueblo, a enseñarlo, pero lo hace de uno en uno, les enseña sus estatutos, ordenanzas, les guía, y eso es lo que la palabra del Señor hace con nosotros hoy. Sin embargo, habían pasado ya entre 2 meses y medio y 3 meses que salieron de Egipto, y Moisés estaba en ese proceso de juzgar, dice, a su pueblo, es decir, de darles consejos. Recordemos que siempre que existen personas y relaciones entre personas, se van a dar situaciones en que no todos están de acuerdo. Por eso la palabra del Señor nos habla que el hierro solo con hierro se afila, es decir, con las relaciones entre los humanos. Nosotros debemos de crecer ante las diferencias que surgen, ante los conflictos. Debe haber un crecimiento y no un deterioro particular de las personas a través de relaciones rotas. Así que Moisés se ha convertido en ese consejero, en ese juez de este pueblo, y está allí justo momentos antes de llegar al monte Sinaí, cuando Jetro, el suegro de Moisés, que está en Madián, comienza a escuchar todo lo que el Señor ha hecho, todas las maravillas que Dios ha hecho con Moisés y con el pueblo de Israel, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Si nos fijamos, ya estas noticias han volado hacia otros pueblos, y eso era la intención. Dios quería mostrar quién era Él a los otros pueblos, haciendo este tipo de maravillas adentro de lo que en ese momento era el gobierno más importante, algo bien notorio entre los demás pueblos, que era Egipto. Así que Jetro se da cuenta dónde está Moisés, y toma a Séfora, su hija, esposa de Moisés, y a los 2 hijos que ellos tienen, que se llamaban Gersón y Eliezer. Habíamos aprendido que Gersón significaba forastero he sido en tierra ajena. Era esa manera como Moisés se sentía durante esos 40 años que tuvo que estar en el desierto, aprendiendo a vivir en el desierto, aprendiendo a cómo iba a él manejarse otros 40 años más en este desierto. No fue un tiempo despreciado, no fue un tiempo desechado, fue un tiempo de aprendizaje, fue un tiempo de ser pulido, ya que él era pastor en este desierto.
allí cuando estaba en Madián, y ahora era pastor no de ovejas sino de personas, y quizás una labor mucho más ardua, porque hemos visto cómo una y otra vez en tan solo de 2 a 3 meses el pueblo se había rebelado contra Moisés al punto que ya querían apedrearle. Así que no era una tarea fácil, pero él había estado siendo entrenado en el pastorear ovejas aquí en la tierra de Madián junto a su suegro y con su esposa Séfora. Así que Gersón era ese sentir de Moisés. Él no se sentía como que pertenecía a uno o a otro lado, todavía no estaba caminando así directamente en su propósito, sentía él. Sin embargo, sabemos que para Dios sí estaba caminando en su propósito, porque estaba siendo entrenado, y todos sabemos que el ser capacitados nos prepara para poder caminar ampliamente en nuestro propósito, y eso era lo que sucedía con Moisés. Muchas veces nosotros podemos pensar, pero el tiempo está pasando, mi vida pareciese inútil, nada está sucediendo, yo no siento que estoy cumpliendo con el objetivo que Dios me ha creado. Pero no nos desesperemos, tratemos de aprender las mayores lecciones posibles en la situación en que estamos, de desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. En todas estas virtudes Moisés había estado siendo entrenado. Moisés ya no era el mismo hijo de la hija de Faraón que salió de Egipto, aquel que solo ordenaba y la gente hacía lo que él decía, o aquel que había tomado en sus manos el juzgar cuando un egipcio estaba teniendo un mal trato hacia un hebreo. No, ahora Moisés era un varón de Dios que sabía esperar, que no reaccionaba impulsivamente ante los ataques, que no tomaba ofensa, sino que todo lo traía a los pies de Dios. Había sido entrenado. Ese tiempo en el desierto con su suegro Madián no era un tiempo perdido, como no es el tiempo perdido que usted y yo estamos teniendo al escuchar la palabra, al prepararnos para estudiar su palabra y atesorarla y ponerla por obra. Este es nuestro tiempo de entrenamiento, porque va a venir un tiempo en que esta palabra va a venir a sernos quitadas a nosotros. Va a venir un tiempo en que la Biblia nos dice, su palabra, que van a venir a ser quitadas, quizás quemadas, y no la vamos a tener. Así que lo que estamos aprendiendo ahora es un valioso tesoro, el cual nosotros lo hemos de saber exponer en el momento adecuado. El otro hijo de Moisés se llamó Eliezer, y significa: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Esto está siendo cumplido. Ese nombre, Eliezer. Moisés ha sido librado de la espada de Faraón junto con todo el pueblo. Así que Jetro viene con la esposa y sus hijos, y nos habla la palabra que Moisés vino a recibir a su suegro, y que lo recibió de una manera muy especial. Se inclinó a él y le besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. No nos dice cuál fue la reacción de ver a Séfora y de ver a los hijos, pero sí nos dice cuál es la reacción de ver a su suegro. Vemos que tenían una buena relación, que se habían extrañado, y vemos que Jetro tenía un gran interés por conocer más acerca de Dios. Meses antes, Moisés había venido a contarle que Dios había aparecido a su vida y que le había hablado de liberar al pueblo hebreo de Egipto. Quizás en ese momento Jetro
pudo haber dicho, pero esto ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que Moisés, un solo hombre, un hombre refugiado aquí en el desierto, va a regresar a Egipto contra el faraón y contra todos esos ejércitos poderosos que el faraón tiene, y va a poder librar a todo un pueblo que les es útil para fabricar esas grandes ciudades y construirlas? ¿Cómo va a hacer eso? Quizás Jetro tuvo muchas dudas al respecto. Quizás Jetro llegó a pensar, bueno, mi yerno no está quizás en sus total cabales, pero Jetro ahora se da cuenta que era cierto el llamado de Dios, que Moisés verdaderamente había escuchado de parte de Dios ese propósito y lo había llevado a cabo, y ahora era una realidad. El pueblo estaba libre de Egipto, estaba por el desierto, estaba cerca del monte Sinaí, y Jetro viene y trae de regreso a la esposa de Moisés y a sus hijos. Una hermosa reunión familiar. Vemos cómo Moisés lleva a Jetro adentro de su tienda y le cuenta todo el bien que Jehová había hecho a Israel y cómo lo libró de los egipcios. Jetro no tiene otro camino que reconocer que este Dios que ha hablado a Moisés, que el Dios que está en este pueblo hebreo, cubriéndolo y guiándolo, es el Dios más grande que todos los dioses, dice Éxodo 18:11. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevalecieron contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Tuvieron ese hermoso tiempo de dar gracias a Dios y gloria a Dios por todo lo que ha hecho en familia. Y esto nos lleva a ese ejemplo que debemos tomar, en que nosotros vengamos a ser agradecidos y presentar ofrenda al Señor delante de nuestros hijos, para que ellos puedan conocer la grandeza de nuestro Dios y puedan ellos caminar bajo los estatutos y las ordenanzas de nuestro Dios. Dice que al día siguiente, pues Moisés vino a ejercer la labor que había estado haciendo, que era la de juzgar al pueblo, como habíamos hablado al inicio. Y vio el suegro que Moisés estaba juzgando a su pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y a Jetro le pareció esto algo bastante delicado de hacer, pues afectaría la salud de Moisés y la salud del pueblo. Ellos iban a desfallecer. Esto era una carga demasiado grande para Moisés solo. Y le dice Jetro a Moisés: ¿qué es esto que haces tú con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés responde: porque el pueblo viene para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: esto no está bien. Esto no está bien, te vas a cargar tanto, vas a terminar desfalleciendo tú y tu pueblo. Oye mi voz, te voy a dar un consejo, y Dios estará contigo. Está tú pues por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Le está dando Jetro un valioso consejo a Moisés. Le está diciendo: no hagas esto, no estés particularmente tú enseñando las ordenanzas a cada persona, a cada familia. Enséñaselos a todos, enseña las ordenanzas, enseña las leyes, muéstrales el camino por donde deben de andar. ¿Saben? Ese es el mismo método que el Señor ha hecho aquí con nosotros a través de su palabra. Su palabra
están sus ordenanzas, está su voluntad expuesta para que todos la conozcamos. Pero también el Señor ha escogido a su Espíritu para que nos enseñe de manera particular a cada uno de nosotros y que esté dentro de nosotros mostrándonos cuál debe de ser nuestro caminar. Pues aquí Jetro le aconseja a Moisés: ahora elige entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de miles, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Este es otro ejemplo más de cómo nosotros no podemos vivir una vida en el Señor a solas. Vamos a necesitar ayuda, así como Moisés necesitó ayuda un capítulo antes para levantar sus brazos mientras el pueblo hebreo luchaba contra los amalecitas, y vimos cómo él tuvo que subir sobre un collado, sentarse sobre la roca que representaba a Cristo Jesús, y Aarón y Hur tuvieron que sostener y levantar sus brazos en rendición al Señor, en sometimiento al Señor, y que mientras esto hacía, el pueblo de Israel prevalecía contra los amalecitas. Era una lucha física, producto de una lucha espiritual. Así que lo espiritual solo se puede guerrear con lo espiritual, y la manera de hacerlo es en unidad con otros hermanos, temerosos de Dios, que tengan estas virtudes de estos varones, que sean temerosos de Dios, que no tengan avaricia, que vengan a ser sabios delante del Señor, que tengan la verdad en ellos, que tengan estas virtudes. Así que una vez más, el Señor le está diciendo a Moisés: no puedes hacerlo tú solo. Tienes ahora que delegar, tienes que tener una estructura que te permita alcanzar a todos, pero que no seas tú únicamente, que no seas tú precisamente el que está haciendo esta labor. Es demasiado exhaustiva. Y esto nos muestra que nosotros no podemos hacer las cosas solos, que nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios o el destino de Dios por nosotros mismos. Cuando llegamos a pensar eso, que no necesitamos a nadie, podemos ser presa fácil del orgullo. Así que el Señor nos muestra una vez más la necesidad de delegar junto a otros hermanos responsabilidades, y así como lo hizo con Moisés, también cómo es necesario llevar las cargas unos con otros. Aquí pues Jetro le dice, ¿verdad? Le dice: pues tú ve esto, ponlo delante del Señor, esto que te estoy aconsejando, y si Él te lo indica, entonces hazlo, ponlo por obra. Dice que Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió pues Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Esta es una estructura que iba a permitirle gobernar al pueblo de Israel durante todos estos años que iban a estar en el desierto, y también cuando llegasen a Canaán debía de haber este tipo de divisiones de miles, de cientos, de 50 y de 10, para que pudieran ellos ser instruidos de una manera correcta, y que de esta manera el gobernante, el líder, el jefe, el libertador, que en este momento es Moisés, no estuviese
cargado que no pudiese más. Así que delegar responsabilidades dio un respiro a Moisés y mejoró notablemente la calidad de gobierno del pueblo. Ayudó a prepararlos para el sistema de gobierno en Canaán. A la vez, el delegar lo que hace es que prepara a otras personas, le enseña a otras personas allí en el lugar de acción, y esto era necesario. Así que esta visita de Jetro fue de gran ayuda a Moisés y de gran ayuda al caminar de este pueblo por el desierto. Así que hemos llegado a un hecho muy importante. Ahora, a través de todas estas experiencias que hemos visto, el pueblo finalmente está llegando al monte Sinaí. El monte Sinaí es también conocido como el monte santo de Dios. Aquí ellos han de recibir los mandamientos y las instrucciones para construir un tabernáculo como centro de adoración. Así que no se pierdan el día de mañana el poder conocer, el poder aprender sobre este importante y significativo hecho que es el haber llegado a este monte de Dios, a recibir directamente de Dios las instrucciones para su vida y para mi vida también. Así que, amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haberse conectado en este tiempo, por permanecer atento ante lo que el Señor quiere mostrarnos y quiere enseñarnos a través de su palabra. Debemos permanecer en su palabra, porque mientras nosotros permanecemos en ella y mientras nosotros le escuchamos, nosotros estamos siendo preparados para poder orarle a Él de una manera en que puedan ser silenciados nuestros pensamientos y nuestras emociones y podamos tener esa vida de comunión y de comunicación íntima con el Señor, en que nada venga a estorbar nuestra relación. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que tengan un feliz día. Les amo muchísimo. Amén y amén.